Les queremos dar la más cordial bienvenida a este curso de formación de docentes en educación ambiental. Este curso se creó precisamente con la cuestión de brindarles a ustedes herramientas en donde pudieran trabajar ya proyectos de educación ambiental en sus centros escolares. Entonces, esperemos que sea de mucho provecho, que salgan con un proyecto final. Eso es lo que queremos dentro de esta formación que ustedes van a recibir, y que al mismo tiempo pues la puedan ir aplicando. De hecho, no nos los vamos a dejar solos. Paula va a ser como su guía, quien los va a estar orientando para que esos proyectos no se queden nada más ahí de manera teórica, sino que ustedes también los puedan aplicar dentro de sus escuelas, y también nos digan o nos informen qué tal les está yendo, qué dificultades se han enfrentado, etcétera, para que también por acá los estemos orientando. Pues sin mayor preámbulo, nuevamente les damos la mejor de las bienvenidas, y aprovéchenlo, saquen lo mejor que puedan. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues aquí está Paula, aquí estoy yo. Entonces, pues iniciemos. Bienvenidos a todos. Gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Martita. Bien, ella, como ya lo comentó, también es parte de nuestra coordinación de educación ambiental, entonces nos va a estar acompañando en esta sesión del día de hoy. Bien, ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, les voy a presentar el panorama de los diferentes temas que nosotros vamos a estar abordando a lo largo de estas sesiones. Por ahí ya se los había mandado también por correo electrónico. Estas sesiones de formación a docentes es un tema por semana. Entonces, cada semana, en este mismo día, los días martes, de 1 a 2, nos vamos a estar viendo para abordar estos temas. El día de hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre la introducción de la educación ambiental. En la sesión 2 de la siguiente semana hablaremos sobre cuál es el rol de un educador ambiental. La sesión 3, algunas estrategias de la educación ambiental. Y posteriormente en la sesión 4, algunos programas de educación ambiental que ustedes pueden aplicar en sus centros educativos. Entonces, en cualquier momento, igual que lleguen a tener alguna duda o que quizá que algún tema no haya quedado muy claro de alguna otra sesión, aunque ya se haya pasado, sin ningún problema nos lo pueden externar. Entonces, en este sentido, sí, nosotros les vamos a estar brindando estas diferentes sesiones con temas que son de su interés, pero también nosotros a la par les vamos a estar brindando diferentes guías, diferentes manuales, ahora sí que material de consulta que ustedes van a poder revisar y consultar, valga la redundancia, para que la información que ustedes, más bien que nosotros les brindemos a ustedes, sea un poquito más amplia y que no solamente se quede en este tiempo que nos vamos a ver, sino que a lo largo de las diferentes semanas también se puedan apoyar de esos materiales. Ahora, les vamos a, claramente a nosotros nos interesa saber cuál es el seguimiento que ustedes están teniendo. Es por eso que estamos considerando algunos criterios de evaluación. Entonces, el primero es que asistan a estas sesiones. Para nosotros realmente es muy importante la asistencia que tienen pues a estas sesiones, porque vamos a compartir diferentes experiencias, diferentes situaciones, diferentes pues conocimientos. También vamos a estar evaluando la participación pues que tengan cada uno de ustedes a lo largo de estas diferentes sesiones, por ahí con diferentes dinámicas y diferentes actividades. A la par, una vez que termine esta sesión, yo les voy a mandar, sí, la presentación, el material de consulta, la grabación de esta sesión para que posteriormente ustedes la puedan consultar, pero también les voy a hacer llegar una pequeña actividad para que para nosotros realmente ver el impacto que está teniendo la información, el conocimiento que nosotros les estamos brindando, ahora sí que ir de la mano con ustedes en este ganar y ganar de conocimientos. Entonces, son actividades muy, muy simples, porque tampoco queremos que, de acuerdo a las actividades que ustedes ya como docentes tengan, pues se vuelva como una carga más de trabajo que después no vayan a poder atender. Entonces, son actividades muy, muy, muy simples. Pero una vez finalizando estas diferentes sesiones, sí, nosotros les entregaremos un reconocimiento por su participación, buscaremos impulsar las acciones ambientales en sus escuelas y sobre todo les daremos el seguimiento continuo. Aquí, bueno, aquí claramente hay como un error en los días. Los días que nosotros vamos a tomar las sesiones son los días martes en el horario de 1 a 2 de la tarde. Puede que nos extendamos un poquitito más, unos 5 o 10 minutitos, pero ese es como el horario que vamos a estar manejando para las sesiones. Vamos a seguir utilizando esta plataforma de Zoom para realmente poder participar de manera más activa todos.
Ahora, sí, vamos a utilizar esta plataforma, pero hay algo muy importante que les quiero comentar. Si ustedes no tienen... uy, el audio se está cortando una vez más. A ver, permítanme. Listo. ¿Ya se escucha mejor? Por ahí vi como un comentario que no se escuchaba muy bien el audio. Recuerden que estamos en vivo y que a veces estas situaciones pasan un poquito. Bien, solamente se me pueden confirmar si ya se escucha un poco mejor el audio. Creo que por ahí se estaba cortando. Bien, creo que ya se escucha un poquito mejor el audio. Entonces, les estaba comentando. Sí, ¿verdad? Ay, recuerden que a veces estas plataformas no nos ayudan mucho, pero bueno, igual cualquier cosa ya me avisan y lo voy viendo aquí. Bien, les comentaba que vamos a utilizar muchas gracias a todos, vamos a utilizar esta plataforma, entonces quiero comentarles unas situaciones antes. Al momento de nosotros ingresar al link que les voy a estar mandando por correo electrónico, automáticamente nos va a aparecer esta pequeña pantallita que dice entrar al audio por computadora. Entonces, nosotros le vamos a dar clic en ese cuadrito que dice entrar al audio por computadora. ¿Por qué? Porque si no activamos el audio, no vamos a poder hablar y ni siquiera vamos a poder escuchar nuestras sesiones. Entonces, esto también es muy importante comentarlo. Ahora, una vez que ustedes entren a estas sesiones, les va a aparecer después este cuadrito que dice, usted está utilizando el audio por computadora. Entonces, esto nos indica que realmente ya vamos a poder escuchar de manera adecuada. Ahora, bien. Si nosotros queremos silenciar o apagar nuestro micrófono, lo vamos a encontrar justo abajo de donde les muestro en la pantalla con esta pequeña flechita amarilla. Entonces, ahí lo podemos encender o lo podemos apagar según sea el caso. Lo ideal es que todos tengamos nuestro micrófono apagado al momento de ingresar a las sesiones para que todos lo podamos escuchar de la mejor manera. Ahora, si ustedes quieren abrir el chat, simplemente le dan en donde dice chatear, en este icono, y ya les va a abrir el chat. Bien, ahora sí. Ay, es que creo que se escucha. Bien. Creo que se sigue cortando un poquito. A ver, déjenme ver. Listo, creo que ya se escucha un poquito mejor. Una disculpa por eso, pero algunas veces como que estas situaciones se salen completamente de lo que nosotros tenemos planeado. Bien, entonces, dicho esto, ahora sí les damos la bienvenida a estas sesiones de formación en educación ambiental. Tenemos ya varios docentes que han tomado estas diferentes sesiones a lo largo de los diferentes municipios en el estado de Guanajuato. Entonces, aquí hay docentes que pueden ser de diferentes municipios, que sean incluso de nuestro municipio, o algunas veces hay docentes que se inscriben pues de la misma escuela. Entonces, la verdad, esto se trata mucho de compartir experiencias, pero también de empezar a generar esos proyectos ambientales que ustedes ya traían o traen en sus centros educativos. Entonces, sí es muy importante que quizá ya tengan un proyecto ambiental que quieran aplicar en su centro educativo, pero si no lo tienen, no pasa nada. También para esto son estas diferentes sesiones para que ustedes puedan realizar adecuadamente este proyecto. Entonces, el seguimiento sí se les va a estar dando de manera continua. Igual, al finalizar les voy a platicar un poquito más sobre este seguimiento. Entonces, en esta sesión 1 vamos a hablar de la introducción a la educación ambiental. Entonces, sabemos que muchos de ustedes ya tienen diferentes proyectos o actividades que están realizando en sus centros educativos. Entonces, realmente eso para nosotros es muy, muy importante que ya lo tengan. Recuerden, si no lo tienen, no pasa nada. También estamos aquí para trabajar sobre eso. Entonces, en esta sesión 1 vamos a hablar sobre algunos fundamentos teóricos de la educación ambiental, cuáles son algunos de los principales retos ambientales e incluso cómo podemos empezar a aplicar la educación ambiental en nuestro currículo escolar. Entonces, en cualquier situación, recuerden que tengan preguntas o si algo no quedó muy claro o se vuelve a ir el audio, con gusto me lo pueden decir sin ningún problema.
Entonces, ahora sí, educación ambiental. Seguramente todos han escuchado este tema y realmente dicen que es muy importante hacer educación ambiental, pero realmente, ¿qué es y cómo la puedo aplicar en mi centro educativo o con las personas en general? Bien, la educación ambiental es un proceso continuo en el cual buscamos que las personas realmente generen un cambio de comportamientos, de actitudes o incluso de valores que sean más respetuosos o más responsables con el entorno que les rodea. Entonces, aquí algo muy importante, de la noche a la mañana no vamos a poder tener estos cambios en donde las personas ya van a ser las más, pues, responsables con el entorno que les rodea, sino que es un proceso y parte del proceso entra el papel que ustedes tienen al momento de darle, pues, todo este seguimiento con sus alumnos. Entonces, aquí hay algo también muy importante en torno a la educación ambiental. Y es que no solamente es brindar información sobre el medio ambiente, sino que sí es importante que conozcan, que se informen, pero no realmente hacer que esa información solamente se quede grabada en su memoria, sino de acuerdo a lo que ya conocen, empiecen a accionarse, empiecen a activarse, empiecen a proponer diferentes alternativas de solución de acuerdo a diferentes problemas o diferentes situaciones que viven, pues en este caso en su entorno más cercano, que es su escuela o su comunidad, pero también empezar a ser respetuosos y responsables con el medio ambiente en general. Entonces, sí, como bien se comenta, se promueve mucho la acción y sobre todo la toma de decisiones para realmente resolver estos problemas o situaciones ambientales. Entonces, con la educación ambiental sí podemos resolver algunos de estos problemas ambientales, pero también podemos llegar antes de que esos problemas o situaciones ambientales pues sucedan. Entonces, recuerden, es un proceso continuo, no de la noche a la mañana ya vamos a tener este cambio tan favorable que a todos nos gustaría ver, pero aquí entra mucho la parte de las actividades, talleres que ustedes van a empezar a implementar en sus centros educativos. Entonces, en este sentido, les quiero mencionar que hay dos tipos de, bueno, no dos tipos, son como dos vertientes de la educación ambiental. Entonces, en primero tenemos la educación ambiental formal. La educación ambiental formal es aquella que se imparte en las instituciones educativas de una manera en la cual, pues de cierta manera ya está arreglada o que es reconocida oficialmente por alguna Secretaría de Educación. Entonces, esta educación ambiental formal se brinda, sí, desde preescolar e incluso hasta universidad, pero solamente dentro de un centro educativo porque ya está reconocido oficialmente. Pero, ¿qué pasa ahora con la educación ambiental no formal? Esta educación ambiental formal, no formal, perdón, es aquella que se brinda quizá fuera de un sistema educativo, es decir, porque no está reconocida oficialmente. Entonces, fuera de un sistema educativo que de igual manera lleven al cambio de conductas, de comportamientos que sean positivos hacia el medio ambiente. Entonces, este tipo de educación ambiental formal, un claro ejemplo son estas diferentes sesiones que nosotros estamos tomando. Estas sesiones que nosotros estamos tomando corresponden a educación ambiental no formal. ¿Por qué? Porque no se encuentra reconocida oficialmente en un sistema, pues en un sistema de educación. Entonces, este tipo también de educación ambiental no formal es la que vemos realmente más aplicada en, pues ahora sí que en la sociedad, en el entorno en general. ¿Por qué? Porque es por medio de diferentes campañas, diferentes talleres o incluso diferentes situaciones que se brindan. Entonces, es la forma más notoria que actualmente se ve aplicando en conocimientos a favor del medio ambiente. Pero algo muy importante, la educación ambiental, sea formal o no sea formal, pues realmente con esas dos buscamos impulsar o buscar un cambio de actitud en las personas, como ya se los mencioné en un inicio. ¿Para qué? Para realmente mejorar pues la calidad ambiental que nosotros queremos. También nos ayuda a resolver, como ya lo mencioné, diferentes desafíos ambientales o llegar antes de que esas situaciones sucedan. Pero sobre todo es la toma de conciencia y abordar la importancia sobre realmente por qué tenemos que conservar nuestros recursos o nuestras diferentes situaciones ambientales actuales si es que queremos mejorar nuestra calidad de vida en un futuro.
También claramente es una enseñanza basada en experiencias. Recuerden que sí es importante que conozcan, que se informen, pero no dejar que solo esa información se brinde en un salón de clases, sino si realmente tenemos la oportunidad, hacer que tengan el contacto con la naturaleza o con el medio que nosotros les estamos pues dando a conocer. ¿Por qué? Porque con esto nuestros ciudadanos, las personas, los alumnos, se van a convertir en ciudadanos más responsables, incluso más motivados y más sensibles de acuerdo a lo que pues ya están conviviendo. Entonces, en este sentido, a grandes rasgos, la educación ambiental sí es proceso educativo que consideramos debe ser permanente. Hay educación formal, que es la que dijimos, que está de acuerdo pues a un sistema educativo de todos los niveles escolares, pero también tenemos la educación ambiental no formal, que son todas estas capacitaciones, estas diferentes publicaciones, actividades, talleres o incluso con los medios de comunicación. Algo muy importante y que seguramente ustedes también tienen muy presente es que la educación ambiental debe ser transversal. De eso igual vamos a hablar un poquitito más adelante, pero es realmente cómo puedo integrar estos temas de educación ambiental de una manera transversal con los diferentes temas que incluso ya se dan en diferentes materias o con diferentes temas que ya se abordan pues en mi escuela. También recuerden que con la educación ambiental lo principal es generar un cambio de actitudes, que conozcan y sobre todo también empiecen a ponerse pues en práctica todas estas, todas estas situaciones para realmente alcanzar una conciencia ambiental que ahora sí que es el objetivo que quizá todos queremos lograr. Pero ahora, ¿de dónde sale la importancia realmente de empezar a incidir educación ambiental en nuestros centros escolares y la sociedad en general? Bien, de acuerdo a esta conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente, esto en Estocolmo, en 1972, varios países se reunieron para abordar diferentes temas ambientales que estaban teniendo, pues ahora sí que gran relevancia a nivel internacional. Entonces, se habló de un término que se llama la contaminación transfronteriza. Este término en ese entonces ahora sí que era nuevo para ellos, entonces por eso le tomaron tanta importancia. ¿A qué se refiere este término de contaminación transfronteriza? Bien, este término se refiere a que la contaminación que se genere en un punto no se va a quedar solamente pues en ese punto de origen, sino que no, pues ahora sí que no reconoce los diferentes límites políticos o incluso diferentes límites geográficos y va a afectar a las comunidades que se encuentran pues en nuestro entorno o a los diferentes municipios que están aledaños a la comunidad, a las personas, etcétera. Entonces la contaminación transfronteriza va más allá del punto de origen. Y como les digo, este era un término que realmente para ellos era totalmente nuevo y abrió como la puerta o la pauta a investigar diferentes situaciones. Se hablaron de diferentes temas como lo es la deforestación, la contaminación, este tema de cambio climático, que igual en la siguiente sesión lo vamos a abordar un poquito más, la urbanización extensa, que puede que vaya muy ligada a la escasez de los recursos naturales. Entonces, para nosotros es muy importante, recuerden, trabajar siempre en conjunto si es que queremos generar pues grandes cambios. Entonces, algo que también ellos identificaron muchísimo es esto que les comento. Se requiere una acción en conjunta de todos los países, de todas las personas realmente, si es que queremos que nuestros cambios sean realmente pues efectivos. Entonces, a raíz de esto nace o se crea más bien el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en donde ya se menciona que es muy importante que si queremos abarcar estos diferentes temas ambientales o situaciones o problemáticas, realmente se tiene que elaborar un programa educativo ya de manera internacional para empezar a incluir este tema de educación ambiental en los niveles educativos que sea dirigido a los niños, a los jóvenes o incluso a los adultos y de esta manera pues empezar a proteger el entorno que nos rodea. Pero ahora, vámonos un poquitito antes. ¿Cómo es que fue o cómo es que ha sido la relación del hombre con la naturaleza? El hombre, pues cuando era primitivo, cuando
era nómada, pues realmente tenía que empezar a conocer la naturaleza, ya que de ello dependía pues su supervivencia. Necesitaba conocer cómo es que se comportaba el clima, cómo se comportaban las estaciones del año, cómo es que migraban las diferentes especies. Entonces, esto pues realmente dio inicio a que el hombre empezara a adaptar las diferentes, más bien, se empezara a utilizar la naturaleza para satisfacer pues sus propias necesidades. Y lamentablemente esto lo vemos todavía muy reflejado de manera actual. Entonces, cómo realmente el humano incide en estos recursos naturales, en estas diferentes situaciones para extraerlos y tener un beneficio propio. Entonces, utiliza la naturaleza y la perfecciona, ahora sí que a la manera que a él le convenga. Pero realmente hubo un punto en el que el humano empezó a satisfacer tanto sus necesidades que realmente terminó abusando de ella y pues finalmente empezar a destruirla. Y esta situación se ha presentado durante muchísimo y muchísimo tiempo. No crean que el tema ambiental es, lamentablemente no es un tema nuevo, sino que ya lleva varios tiempo. Entonces realmente también aquí cómo es que más bien nuestros comportamientos o las actividades que nosotros estamos haciendo, pues tienen grandes impactos, grandes impactos. Bien, ahora, estos son algunos de las problemáticas ambientales que nosotros vemos pues ya de manera actual. Entonces, aquí les englobo 5 puntos principales. Es el término de residuos, de agua, de biodiversidad, energía y aire. A raíz de esto, pues se van derivando pocos y pocos más. Por ejemplo, en el tema de residuos, tenemos esta economía lineal, que es comprar, usar y tirar. Es decir, quizá cuando nosotros vamos a comprar un café, pues ¿qué nos dan? Ah, el bote donde viene el café, la tapadera, el agitador, la servilleta, el endulzante. Entonces, ¿realmente cuánto tiempo utilizamos esos materiales antes de que ya los hayamos desechado? 2, 3 minutos, a eso se refiere la economía lineal, solamente comprar, usar y tirar. Entonces realmente tenemos que tener un consumo pues más responsable. A raíz de esto también se derivan los puntos de diseminado. Un punto de diseminado, creo que todos conocemos lamentablemente un baldío o una esquina en donde todas las personas van y tiran pues sus residuos. A eso se le conoce como un punto de diseminado, un punto donde hay grandes y grandes cantidades de basura que claramente son focos de infección y claramente la contaminación del suelo. Ahora, el tema del agua, la escasez del agua realmente es un problema que va más allá incluso de lo que nosotros conocemos. Entonces, realmente la escasez del agua es muy, muy real. Lamentablemente quizá no se le toma como tanto la importancia, pero sí, la escasez del agua creo que es uno de los grandes y grandes problemas al que el humano se enfrenta. Y pues bueno, derivado también pues por la contaminación que se realiza lamentablemente. Ahora, el tema de la biodiversidad, tenemos toda esta pérdida, la destrucción de los ecosistemas, la tala de los árboles con la deforestación, la extinción de diferentes especies animales. En el tema de energía tenemos pues el cambio climático, que como ya les mencioné, vamos a hablar en posteriores sesiones un poquito más de él, el uso de combustibles fósiles. En el tema del aire, pues tenemos la contaminación, la quema de pastizales, o en nuestro estado que se ve mucho el tema de las ladrilleras, o cómo las empresas también generan todas estas pues emisiones de CO2 al aire. Pero aquí hay algo muy importante, sí, tenemos estos diferentes problemas, pero realmente todos van ligados entre sí. Entonces, como la generación de energía genera pues mala contaminación o mala calidad en el aire, el tema de los residuos, cómo es que llega a generar contaminación en el agua, la energía también genera grandes problemas de contaminación o diferentes situaciones en el agua. El tema de residuos afecta a nuestros ecosistemas porque pues vamos y los desechamos ahí. La energía también cómo genera grandes afectaciones a la biodiversidad. Los residuos nuevamente los vemos con esta quema lamentablemente de estos residuos, pues que generan mala calidad en el aire. Entonces, realmente tenemos que darnos cuenta que las actividades o acciones que nosotros realizamos, pues vaya que tienen grandes y grandes impactos, pues, en el entorno que nos rodea. Y en este sentido, vámonos ahora de una manera un poquito, pues, más local, pues, de entorno para nosotros. En el estado de Guanajuato, estos son los principales problemas ambientales a los que se enfrenta
nuestros diferentes municipios. Tenemos la erosión del suelo, que hace pues claramente que nuestro suelo pues no sea fértil, el manejo inadecuado de los residuos sólidos, la contaminación del agua, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la mala calidad del aire por este tema incluso de las ladrilleras o en el corredor industrial por las diferentes empresas que hay. Entonces, aquí me voy a detener un poquitito y sabemos, recuerden que hay docentes de todos los municipios, entonces me gustaría saber si alguno identifica dentro de su municipio alguna problemática ambiental que se vive muchísimo lamentablemente en su municipio. Entonces, no sé si alguien nos quiera compartir, que diga, no sé, yo soy de X municipio y el problema ambiental que yo veo reflejado aquí es este. Entonces, alguien que nos quiera compartir algo. Recuerden que es muy Sí, importante. yo, Paula. Sí, adelante. Ok, bueno, nosotros afortunadamente tenemos la primera laguna hidráulica de Latinoamérica que pues está viviendo una situación realmente devastadora con toda la contaminación que tenemos pues de las empresas textileras de las ciudades de Uriangato y Moroleón. Y también, bueno, la cuestión de todo viene a desfogar acá en la laguna. Y pues en un principio se creó precisamente para tener este sustento para la población yurirense y tener una cuestión económica. Pero realmente es una situación que ahorita ya está tiene un problema muy grande por el lirio y por la contaminación que ya te mencioné. Y realmente cuando suceda que se acabe esta situación de tener una laguna, pues cambiaría todo nuestro ecosistema, nuestro ambiente, la humedad que todavía tenemos en la ciudad. Eh, ese es uno de los temas que veo problemas grandes aquí en Yuriria. Ok, perfecto. Sí, sin duda, bueno, Yuriria, la laguna de Yuriria sí que es preciosa. Entonces, sí, lamentablemente se ve afectado por diferentes situaciones que igual, ya como usted comentó. Entonces, pues ahora sí que depende también incluso del entorno en el que estemos y de cómo quizás se está llevando esta problemática ambiental desde nuestros municipios, si se está abordando, si no se está abordando o qué situaciones pues se están realizando. Muy bien, muchísimas gracias, maestra, por compartirlo. ¿Alguien más que nos quiera compartir alguna problemática ambiental que vea desde su municipio? Ahora sí que recuerden que siéntanse con la libertad de participar. Para eso son estas diferentes sesiones. Bien, ¿alguien más que nos quiera compartir algo? Sí, adelante, por ahí escuché una vocecita. Sí, bueno, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Rangel, soy del municipio de Guanajuato Capital y bueno, uno de los principales problemáticas que hay aquí en la capital es el manejo inadecuado de residuos, sobre todo porque no hay pues un lugar de disposición final, o sea, realmente hay un tiradero a cielo abierto y genera lixiviados. Debajo de ese tiradero pasa un río y está contaminando el cuerpo de agua. Entonces ese es uno de los principales problemas que hay. Y otro es que al sur de la ciudad hay ladrilleras, entonces la contaminación atmosférica pues es grande a pesar de que es un lugar pequeño, Guanajuato, pero ese problema de la contaminación, sobre todo en la zona sur, sí genera pues poca visibilidad en la mañana. A mí en lo personal me genera pues problemas porque, bueno, tengo un problema respiratorio y sí me causa algunas molestias. Y bueno, eso sería todo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por compartirlo. Ven cómo quizá cada municipio, cada persona ve diferentes problemas o situaciones ambientales en su municipio. Sin duda, sí, el manejo pues inadecuado de los residuos, vaya que es un gran problema pues para todos los municipios. Incluso también el tema de la mala calidad del aire que pues nos afecta ahora sí que pues a todos. Bien, entonces igual estas diferentes dinámicas o actividades vamos a estar haciendo
más adelante, bueno, en otras sesiones. Recuerden que es importante compartir también entre nosotros. Entonces, bien, entonces gracias a las personitas que participaron. Igual ahorita al finalizar vamos a hacer como más preguntas de participación. Entonces, voy a continuar para que el tiempo no nos gane un poquito y tener un pequeño círculo de diálogo todos al finalizar. Entonces, sí, recuerden que las diferentes actividades que pues nosotros realicemos siempre van a tener afectaciones al entorno. Eso sí hay que tenerlo, pues, lamentablemente muy presente. Entonces, el ser humano, por el simple hecho de estar aquí en el planeta Tierra, va a generar y a generar efectos negativos. Pero también depende mucho de las acciones o de las actividades que nosotros queramos, pues, realizar. Entonces, sí, yo aquí los invito a que si ustedes están empezando a acercarse a este tema de educación ambiental o de medio ambiente, realmente los invito a que empiecen a cambiar algo incluso en ustedes. Un pequeño cambio de comportamiento frente al tema ambiental los va a ayudar muchísimo a ustedes también. ¿Por qué? Porque ahora sí que va a ser de acuerdo a la experiencia que ustedes están teniendo. Entonces, recuerden que sí, el humano, pues como ya lo vimos incluso en el término de contaminación transfronteriza, el humano debe darse cuenta que sus efectos son planetarios. Es decir, las actividades negativas que yo haga en el ambiente, ahora sí que en el presente, van a tener grandes y grandes repercusiones, pues, en un futuro. Y más si somos varias personas que pues realmente no hacemos nada en torno al tema ambiental. Entonces, yo los invito nuevamente a que empiecen a cambiar, aunque sea una actividad muy, muy simple, en el tema de educación ambiental, que ustedes puedan ir aplicando. Ahora, en este sentido, ya hablamos también de dónde surge la importancia de incluir el tema de educación ambiental en los centros educativos, ya hablamos un poquito de qué es la educación ambiental formal, etcétera. Pero ahora, realmente, ¿cómo puedo hacer que el tema de educación ambiental pueda ser transversal dentro de más bien dentro de mi centro educativo? Entonces, primero, debemos de formar una currícula integrada. Es decir, en una currícula tradicional, pues las diferentes materias que ustedes brindan, pues vaya que incluso a veces están como seleccionadas. Entonces, lo que se queda, ahora sí que en la clase de matemáticas, se queda en la clase de matemáticas. Lo que se queda en la clase de ciencias naturales, se queda en esa clase de ciencias naturales. Entonces, con una currícula integrada, realmente vamos a integrar todos estos, pues, diferentes temas que nosotros estemos abordando con nuestros alumnos, para que ellos realmente vean que realmente, valga la redundancia, que se puedan empezar a, pues, aplicar de una manera que sea en conjunta para todos. También en este sentido es muy, muy importante que el tema de educación ambiental se brinde de una manera en la que sí el alumno pues empiece a oír menos y empiece a accionarse más. ¿A qué me refiero con esto? Sí es importante brindar, como ya lo mencioné, estos conocimientos, esta información en temas pues de educación ambiental, de conocimiento del medio, pero no dejar solamente que se quede ahí. Entonces, de acuerdo a lo que ya conocen, que se empiecen a accionar y a proponer todas estas diferentes actividades de una manera que sea más práctica, pues para todos. También en el tema de la currícula integrada, ustedes como maestros, ustedes como docentes que van a hacer llegar este tema de educación ambiental, vaya que tienen un papel pues muy, muy importante. Entonces nos van a ayudar a que las personas realmente conozcan de manera más sencilla, más fácil todo este aprendizaje. Entonces van a ser estos agentes claves al momento de brindar estos temas, porque los van a brindar de una manera que sea entendible y fácil para todos. Entonces aquí sí entra mucho la parte de cómo ustedes empiezan a brindar todos estos temas, claramente de acuerdo pues al nivel educativo que ustedes están atendiendo. Y algo también muy, muy importante, y es que este tema, de acuerdo a la currícula integrada, deben de ser temas incluso que surgen de acuerdo a la vida diaria o al entorno más cercano en el que están, en este caso, pues su centro educativo. Entonces, si realmente empiezan a visualizar un poquito cuáles son las diferentes situaciones que se viven de manera local, sí, van a empezar a generar cambios en su comunidad, se van a empezar a dar cuenta que están siendo pues beneficiados con estas acciones. Entonces, eso también les va a dar un sentido mayor de pertenencia, les va a dar mayor motivación y mayor, pues, responsabilidad. Entonces, empezar a actuar de manera local para empezar a trascender y a trascender a más localidades hasta, ¿por qué no?, generar grandes y grandes impactos globales.
Ahora, siguiendo esta misma línea del tema de educación ambiental, ¿cómo lo aplico en mi escuela si quizá en mi escuela no hay una materia específica de educación ambiental? Para esto entra el tema de transversalidad en las diferentes materias que ustedes ya están brindando en sus centros escolares. Por ejemplo, vámonos ahora sí que uno por uno. En el idioma extranjero, pues, ¿por qué no ponemos a nuestros alumnos a empezar a analizar diferentes noticias de diferentes situaciones ambientales que surgen, pues, en otros países? Esto, pues, claramente nos ayuda muchísimo a conocer cómo es que se empiezan a sentir ellos por medio de la expresión, incluso hasta oral, por qué no hago diferentes opiniones o argumentos, o incluso hasta diferentes debates. Por ejemplo, en el tema de educación artística, si estamos hablando de que queremos conocer más cómo es que las personas se sienten frente al medio ambiente o al su entorno natural, pues ¿por qué no hacemos diferentes murales, diferentes dibujos que nos permitan realmente conocer cómo es que la persona se está sintiendo en esas diferentes situaciones? Ahora, en el tema de matemáticas, aquí sabemos que en matemáticas pues entra toda esta cuestión de números, de estadísticas, de análisis de datos, incluso, etcétera. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del tema, no sé, se me viene ahorita como a la mente en cuestión de cantidades, la cantidad de áreas verdes que cuenta nuestro estado, la cantidad de áreas naturales protegidas que hay en nuestro estado, o la cantidad de especies que hay en las áreas naturales protegidas de nuestro estado, o incluso cuál es la cantidad que se genera de basura por habitante, por región, cuáles son los porcentajes incluso del tipo de basura que se está generando, etcétera. Ahora, en comprensión del medio natural, ¿cuáles son algunos de esos contaminantes que se están generando pues por diferentes actividades que se realizan en el estado, algunos de esos contaminantes, o incluso cuáles pueden ser algunas de las soluciones para tratar esos diferentes contaminantes, etcétera? Entonces, así nos podemos ir como uno por uno, pero aquí hay algo muy importante que les quiero mencionar. Sí, estas son como algunas ideas o alternativas que ustedes pues pueden utilizar, pero recuerden siempre llevarlas con el fin que nosotros queremos, que es generar este cambio de comportamiento en las personas. Entonces, estas diferentes situaciones nos van a ayudar claramente a incidir en estos temas, pero siempre tengan ustedes muy, muy claro el objetivo que quieren lograr en este tema de educación ambiental, que como ya lo dijimos, es generar este cambio de comportamientos y de actitudes en las personas. Entonces, estos son como quizá algunas actividades o acciones que ustedes pueden realizar de manera muy complementaria o muy alternativa, siempre siguiendo, recuerden, el tema de educación ambiental, porque quizá después se pueda desviar y pierdan como el enfoque principal de la educación ambiental. Entonces, siempre tener como muy claro qué es lo que queremos lograr, y claramente aquí también va adecuado a los diferentes, proyectos o campañas ambientales que ustedes tengan pues ya en sus centros educativos. Entonces, en este sentido, y ya casi como para cerrar un poquito, es importante, sí, concientizar sobre la importancia que tiene el medio ambiente, es decir, toda esta protección que debemos empezar a tener. Entonces, realmente darles o hacerles ver a las personas o a nuestros alumnos que sí, todas nuestras acciones que estamos haciendo, pues van a tener impactos, como ya lo vimos, significativos en el planeta por el simple hecho de estar aquí. Pero eso también nos va a ayudar a que ellos empiecen a proponer en un futuro diferentes acciones que van a poder realizar para conservar pues el entorno natural o nuestro entorno en general. Entonces, aquí también, aunque suene un poquito cliché, realmente tenemos que empezar a amar y a cuidar el entorno que nos rodea. ¿Por qué? Porque es como si realmente nos estemos pues cuidando nosotros mismos. Entonces, recuerden que si afectamos pues al planeta Tierra, a nuestro entorno en general, pues realmente nos estamos afectando también a nosotros mismos. Entonces, también cómo empezamos a hacerle ver a las personas, nuestros alumnos, a la sociedad en general, cómo podemos tener una convivencia más sana entre la sociedad y el medio ambiente. Entonces, donde realmente exista todo este respeto y, ¿por qué no?, fortaleciendo esta relación, pues, con la naturaleza. Entonces, en este sentido, recuerden que la educación ambiental
no solo es brindar información sobre el medio ambiente, sino que buscamos aumentar la conciencia y el conocimiento sobre diferentes temas ambientales de acuerdo a diferentes conocimientos, diferentes opiniones que claramente vayan relacionados a los temas ambientales. Entonces, aquí hay algo muy importante también. Ya les mencioné como algunos situaciones que pueden aplicar de acuerdo a la materia que ustedes estén brindando, pero también nuestro entorno general, nuestro medio natural, en este caso, pues nos ayuda al momento de dar a conocer todo este tema de conexión, pues con la naturaleza. Ahora sí que como bien se menciona en la primera frase, pues es un libro abierto en el cual realmente todos debemos empezar a conocer, apreciarla, sí, pero también aprender de los diferentes comportamientos que ella tiene, que nosotros incluso podemos aplicar y recuerden tener esta convivencia más sana. Entonces, aquí hay un dato que les quiero mencionar con este tema del libro abierto, y es que el icono o la imagen de estas diferentes sesiones de formación a docentes, no sé si lo alcanzaron a percatar, pero vaya que es un libro abierto en el cual sale pues una pequeña plantita que está creciendo. ¿Para qué? Para que realmente siga teniendo este sentido en donde pues la naturaleza o estas conexiones nos ayudan a nosotros a conocernos incluso nosotros mismos y empezar a conocer pues el entorno que los rodea. Entonces es una enseñanza claramente, creo que a todas las personas nos gusta estar en contacto con la naturaleza, con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque nos trae toda esta estimulación necesaria, toda esta calma, pero también está en nosotros empezar a pues a cuidar esos entornos si es que queremos seguir disfrutándolos pues en un futuro. Entonces, con este tema de educación ambiental que ustedes también van a aplicar en sus centros educativos, pues buscamos realmente formar ciudadanos, buscar personas que sean capaces de entender las diferentes problemáticas ambientales que se viven en sus municipios, en su entorno más cercano y que de acuerdo a lo que ya conocen, propongan también diferentes alternativas de solución. Entonces, que realmente generen esta conexión y este sentido de pertenencia y de responsabilidad en su entorno más cercano. Entonces, hasta esta instancia, no sé si alguien tenga alguna duda o algo que no haya quedado muy claro antes de proceder a la última diapositiva. Bien, entonces recuerden que sí, a lo largo de estas diferentes sesiones, pues les estaremos brindando todos estos diferentes materiales. Si ustedes llegan a tener alguna duda, con gusto nos lo pueden externar y siempre estaremos ahí al pendiente de todo. Dejar una pequeñísima actividad, como ya se mencionó en un inicio. Por ahí les voy a hacer llegar, de acuerdo a cada nivel educativo que ustedes atienden, una pequeña manual, un pequeño material de consulta en donde, de acuerdo al nivel educativo, o más bien se les menciona cómo es que pueden empezar a aplicar educación ambiental, quizá con los de preescolar, con los de secundaria, o incluso cómo empezar a incidir el tema de educación ambiental en nivel universidad. Entonces, de acuerdo al nivel educativo que cada uno atiende, se lo voy a hacer llegar para que lo tengan presente y lo puedan ir consultando. A la par, también les voy a hacer llegar un pequeño link donde van a tener que responder un pequeñísimo cuestionario, precisamente de diferentes términos que nosotros estuvimos viendo aquí, pero también de esos diferentes proyectos o acciones ambientales que ya están o van a realizar en sus centros educativos. Entonces, todo esto se los voy a hacer llegar por correo electrónico, tanto la grabación de esta sesión como la presentación y como todo este material que les estoy comentando. De igual manera, les dejo nuevamente mi correo electrónico para cualquier duda o situación que pueda surgir. Voy a estar siempre ahí al pendiente